Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel y voy a comentar acerca de el mundo hoy, la humanidad hoy, en el día 19 de junio de 2025. Es un día más en la humanidad, pero es un día donde quiero explicar cómo está el mundo actualmente. Principalmente porque hace unos días comenzó una guerra entre dos países, entre Israel contra Irán. ¿Qué significa esto? Pues es algo muy grave, porque actualmente también hay una guerra entre Rusia, el país de Rusia, contra el país de Ucrania. También hay un conflicto entre el país de la India contra el país Pakistán. Y en América Latina, desde México hasta Argentina, están surgiendo dictaduras comunistas que están desplazando a países con sociedades libres, liberales de tipo capitalista. Y el dólar, que es la moneda norteamericana, pero que es la moneda mundial, a través de la cual se hacen la mayoría de las transacciones económicas en el mundo, así como el idioma inglés, que es el idioma de intercomunicación principal en el mundo, actualmente están teniendo un riesgo, porque una alianza de países de corte dictadura comunista se están aliando para quitar la hegemonía del dólar y del idioma inglés, que es el grupo BRICS, formado por China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica, y al que se le han unido otros países para hacerle una competencia al dólar. No solamente es la competencia a una moneda, sino es la competencia de economía mundial. Ya anteriormente la Unión Europea, se unió y creó el euro, la moneda del euro, para competirle al dólar. No logró desbancarlo, pero actualmente un grupo de más de 15 países de Europa forman la Unión Europea y tienen como moneda el euro. No hay ningún problema con eso. El problema está en que en el mundo, yo en mi libro, que se llama Universalismo, Culturas y Valores, menciono que hay propiamente 6 grandes culturas en el mundo actual, que es la cultura liberal capitalista, cuyo mayor líder es Estados Unidos, y le siguen Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Canadá, Italia,
Austria, Suiza, Suecia, España, Portugal, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Noruega, o sea, los países de Europa occidental. También Australia, Canadá, ya lo dije, Canadá, forman esa cultura básicamente liberal capitalista. Hay otra cultura muy extendida. Bueno, hay otras culturas muy extendidas. Voy a hablar de hay una cultura de tipo comunista, aunque el bloque comunista de la URSS con los países de Europa del Este se disolvió, pues todavía queda una Rusia comunista, también el país de China comunista, algunos países de Europa del Este comunistas, Corea del Norte, y en América Latina han surgido dictaduras comunistas como Cuba, Venezuela, Nicaragua, un poco anteriormente Bolivia, un poco anteriormente Argentina, y desafortunadamente este país donde yo vivo, en México, ya un gobierno de tipo dictadura comunista que destrozó el progreso, la paz, la libertad que tenía México antes de este gobierno de Morena, impulsado por López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum, que destruyeron todo lo que pudieron, y entre ellos la democracia, implantando una dictadura, la libertad, donde va a aparecer la represión y van a eliminar la libertad de expresión, de prensa, donde desaparecieron la Constitución y la legalidad con una reforma judicial dictatorial, maligna, y otras cosas. Hay otro bloque cultural muy grande, que es el mundo del Islam, el mundo islámico o musulmán, que también está muy extendido, que es un mundo retrógrado, maligno, primitivo, anticientífico, empobrecedor, dictatorial, represor, misógino, que odia a las mujeres, aunque digan lo contrario, bastante obsoleto y terriblemente fanático, que ha llegado al grado de ser fanáticos terroristas, la mentalidad del ciudadano musulmán. Hay otro bloque cultural, otra cultura también importante, que es la cultura latina, sin contar a estas nuevas narcodictaduras comunistas como México, Venezuela, Cuba, Nicaragua. El mundo latino, de Latinoamérica, pues es otro bloque importante, que son economías pues de tendencia liberal, capitalista, pero menos desarrolladas. Es una cultura muy creyente de la fe de Cristo, cristiana católica. Hay otra cultura, hay otro grupo cultural importante en el mundo, que es la cultura que yo llamo orientalista, donde predomina mucho el budismo, el hinduismo, que ya no en muchos países, pero sí hay mucha gente, como es el país de la India, países como
Birmania, ahora se llama lo que era Birmania, ahorita no recuerdo el nombre, Laos, Camboya, Vietnam, aunque ya se hizo comunista, y ya he mencionado 1, 2, 3, 4, 5. Hay una sexta cultura que ya muy escasa, que es una cultura básicamente animista, de sociedades pues primitivas, semiprimitivas, que todavía hay, donde hay muchas tribus indígenas, como es parte de África, y en varios países de Latinoamérica y de Asia, de Oceanía, hay todavía muchas tribus que son animistas, que tienen la creencia, su religión se basa en creer dioses a los animales, a las cosas, al árbol, por eso animistas le llaman, sin desarrollo científico, ni tecnológico, ni cultural. Bueno, cultura es todo lo que hay en cualquier parte del mundo. Yo agregaría una más, que es la que yo fundé, el universalismo, que es la integración de todo el mundo, donde se integra ciencia, religión, deporte, arte, política, todo en un mismo modelo integral, y donde la máxima personaje es Jesucristo nuestro Señor, Dios hecho hombre, pero donde se respeta la ciencia y cada actividad humana tiene su ámbito de operación. Ese universalismo que yo fundé pues todavía no se impone en el mundo. Por eso es que ahorita el conflicto israelí-iraní, o sea, Israel-Irán, es peligroso. Es peligroso actualmente el mundo porque están creciendo las dictaduras comunistas, el Islam o los musulmanes siguen creciendo, no tanto por talento o desarrollo de su cultura, sino porque la población de los países musulmanes, como no hay un control natal, ha crecido mucho, y tal vez en unos de 50 a 100 años desplace como religión principal el Islam al cristianismo, lo que sería terrible. Terrible, terrible, sería una cosa espantosa. Porque actualmente en el Islam, como se vive en Irán, Pakistán, Arabia, Irak, Siria, Turquía, Jordania, Nigeria, Marruecos, Libia, Túnez, Chad, Egipto, Mauritania, Níger y otros países, en Indonesia también, y otros países, que en esos países la vida es de lo peor. ¿Por qué? Porque hay un fanatismo religioso de una religión completamente falsa. Porque el Islam que fundó Mahoma, inicialmente Mahoma, su fundador, no tiene un fundamento teológico. Simplemente tomó a uno de los muchos dioses que había en la antigua Arabia de los años 600 después de Cristo, 650, tomó a uno de los dioses que había, que se llama Alá, y fundó una religión, entre comillas, porque de religión no tiene nada, no fomenta el amor ni la paz. Fundó una religión que el mismo Mahoma decía que lo inspiró el diablo, que eran sueños del diablo, que después se dio cuenta que pues
pues eso no era bueno decirlo, mejor dice que fue el ángel Gabriel, y inventó una religión sin tener el valor moral humano, Mahoma, de ser un líder espiritual, porque era guerrero, mató gente, era inmoral, porque decía que un hombre puede tener hasta 4 mujeres, pero él tenía 22, porque a su hijo le quitó a la esposa diciendo que le diera a su esposa, y su hijo se negó, pero él le dijo a Mahoma que era una orden de Dios, de Alá. Y desde que apareció el Islam, pues la ciencia ya no creció, no hay ciencia ya, la que hay es la que llega de Occidente. No hay democracia, son puras dictaduras, puras arbitrariedades, y el fanatismo religioso es espantoso, porque en Islam hay una cosa que se llama, que quieren negar actualmente los musulmanes, pero que hay un precepto que se llama yihad, o guerra santa, que es agredir a todos aquellos que no sean de la religión del Islam y tratar de convertirlos al Islam, y si no los convierten, pues matarlos, porque hay un sura en el Corán, su libro sagrado, que dice: matad a vuestros enemigos. Dice textualmente: matad a vuestros enemigos. Y más adelante dice: a enemigos todos aquellos que no profesan la religión de Alá. Palabras más, palabras menos. Que porque es preferible que mueran a que sigan en esa mentalidad alejada de Dios, por decirlo así. Y luego más adelante señala que esos que no siguen la fe de Alá, pues básicamente son los cristianos y los judíos. Pero actualmente se ha extendido a los budistas, al mundo occidental, todo. Y durante muchos años el Islam, que sigue creciendo en población, ha destruido todo. Nada más siguen con una fe en un libro, en una enseñanza, una doctrina de Mahoma, del Corán, del Islam, donde esas culturas, las mujeres no tienen una dignidad humana, no les dan dignidad humana, andan completamente tapadas de negro, tapándose la cara con una burka, lo que es cruel e inhumano. La mujer allá no puede estudiar, no puede trabajar, fuera de su casa, por supuesto, no puede salir sola a la calle, tiene que ir acompañada de otro hombre. No puede hacer amistad con otros hombres una mujer, porque la matan, la consideran infiel e impura, aunque nada más platique. No puede la mujer votar, no puede la mujer manejar auto, la mujer tiene que ser ama de casa, nada más. Y además el hombre puede tratarla como quiera, puede golpearla y todo, y no hay una verdadera ley que la proteja a la mujer. E incluso el hombre musulmán, con que pronuncie 3 veces a una mujer divorcio, queda divorciado. Si un hombre musulmán le dice a una mujer musulmana divorcio, 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 ante la ley está divorciado. Y el hombre puede tener muchas mujeres y todavía se da el lujo de decir que a una de ellas debe sentirse agraciada de que es la esposa número 1, la principal. Pero las golpean, no las dejan hacer nada, y las leyes no funcionan, no existen para ellas. Si un hombre va y denuncia a una mujer, pues todo lo que dice el hombre se lo cumplen y la golpean, hasta la matan. Y si una mujer pone una demanda, pues no procede, porque eso no existe allá. Y si existe, no le hacen caso. Entonces es un mundo terrible, no hay ciencia. El deporte,
Ahora ya se está sociabilizando más, occidentalizando el Islam en algunos países, pero el deporte anteriormente, o en las comunidades un poco pobres del Islam, el arte es pecado, el deporte es pecado, la tecnología no la usan porque va contra los preceptos de su religión, de Alá. La política no existe porque simplemente es un dictador el que manda y dura hasta 20, 30 años con toda la maldad del mundo. Es un mundo primitivo. Y todo lo basan en la fe del Islam, pero lo malo está en que los musulmanes quieren que todo el mundo sea islámico. Y su yihad la tienen presente siempre. Cuando llega un hombre musulmán a algún lugar que no son del Islam, automáticamente en su mente son sus enemigos. Y tiene que ver la forma de implantar el Islam o el mundo musulmán en ese lugar. Y si no, acaban con conflictos. Ese mundo, dentro de los cuales actualmente el país más fanático, porque, comento lo siguiente, en el Islam la mente de los ciudadanos es terrorista. ¿Qué quiere decir? Que en su mente hay la necesidad de acabar con las otras sociedades que no son musulmanas. Pero unos, por ser jóvenes, por ser valientes, se lanzan como terroristas. Y asesinan gente, y secuestran aviones, y hacen desastres como lo que hicieron en las torres de Nueva York, Estados Unidos, el grupo Al-Qaeda. Pero el pueblo, aunque no sean terroristas en funcionamiento, son terroristas de mentalidad, porque cuando hubo el ataque del grupo terrorista musulmán, de Al-Qaeda, dirigidos por Osama Bin Laden, que atacó las Torres Gemelas de Nueva York, los edificios, y que se cayeron, en todos los países musulmanes el pueblo salió a festejar ese acto de maldad, de endemoniada maldad, de asesinar gente inocente. Salieron a festejar, en las calles andaban festejando, amas de casa todas tapadas y todo. ¿Qué quiere decir? Que su mentalidad es terrorista. Bueno, actualmente hay una guerra entre Irán e Israel porque los musulmanes, que de religión no tienen nada, eso no es religión, porque odian, imponen, es simplemente una serie de preceptos culturales malvados, anticuados, misóginos, anticientíficos, sin progreso. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Entonces, en esas sociedades son terroristas y quieren implantar el Islam. Es la meta de cualquier musulmán, es implantar el Islam en todo el mundo. En cambio, Israel, que está en conflicto con Irán, son judíos. Los judíos son antecesores a los cristianos. El judeo-cristianismo pues surge de los judíos y su libro básico es la Biblia. Pero los judíos no aceptan a Cristo como el Mesías que iba a llegar, no lo aceptaron, pero es la misma línea, la línea del libro de la Biblia. Y son acordes a la civilización occidental de la libertad, el progreso, la ciencia, la tecnología, las libertades humanas. Y es un país muy avanzado y con una economía muy, muy buena, aunque es muy pequeñito. Pero Israel está rodeado de puros países musulmanes, lo rodean como 20 países musulmanes. Y los musulmanes
quieren acabar con Israel, y en el país de Irán, musulmán, islámico, en su constitución está destruir al pueblo de Israel. Es un precepto que tienen. Y Irán está queriendo tener armas nucleares y ya la está consiguiendo, se está acercando. Y dijo el Ayatollah Khomeini, musulmán líder de Irán hace muchos años, que tenía que acabar con Israel. Y los israelitas, judíos, hebreos, de cultura, porque su cultura es urbana, es mundiales, de libertades, de progreso. Y los israelitas preocupados porque este mundo fanático, primitivo, maligno del Islam en Irán, tienen temor de que Irán logre tener ya las bombas atómicas y acabe con Israel. Aparte, en el mundo, Estados Unidos ha sido el imperio, la sociedad más poderosa en los últimos 200 años, pero es un imperio, no es un imperio militar. ¿Qué quiere decir? Que los imperios anteriores se impusieron siempre por lo militar, por la guerra, por la fuerza. Estados Unidos no. Estados Unidos es un imperio, pero que se impuso por medio de la tecnología, de la ciencia, de la economía. Entonces Estados Unidos, como desarrolló mucho la ciencia y la tecnología, la cantidad de aparatos que hay en el mundo, el 80% son inventados por Estados Unidos. Si no el aparato completo, parte del aparato es inventado en Estados Unidos. Pero sí, más del 50% de los aparatos que actualmente usan en el mundo, esos aparatos modernos, fueron inventados en el país de Estados Unidos, de América. Y otro tanto, partes de ese invento son de parte de Estados Unidos. Y a Estados Unidos le debemos el avión, el elevador, parte de la televisión, la radio, las computadoras, las naves espaciales, la lavadora, la aspiradora, el teléfono, parte del automóvil, el barco de motor, combustión interna, bueno, casi todo. Y a Estados Unidos le debemos grandes desarrollos en la medicina, en la ciencia. La mayor cantidad de premios Nobel en ciencias los tiene Estados Unidos. En medicina la tiene Estados Unidos. La mayor cantidad de tecnología, ya dije, inventada en Estados Unidos. La mayor producción de alimentos es en Estados Unidos. El país de mayor democracia es Estados Unidos. Nada más hay dos partidos que compiten, el republicano y el demócrata. Y nada más hubo un incidente en la elección donde le ganó Biden a Trump, donde hubo una protesta relativamente ligera. Pero todas las elecciones en ese país, Estados Unidos, aceptan la derrota. Pero hubo un caso o dos, pero es un país muy pacífico, a pesar de que es una potencia militar. Bueno, actualmente el mundo... y por otro lado pues está el mundo comunista, como China, que es un país comunista que ha llevado bien su comunismo. Es el único país que ha sabido llevar un comunismo bien manejado, que lo hacen así porque tienen tanta gente, es el país más poblado del mundo, que nada más un comunismo, un socialismo puede manejarlo. Y porque hasta ahorita ha habido líderes comunistas como Mao Zedong, el mejor presidente para mí que ha habido, junto con George Washington, y actualmente Xi Jinping,
que han sabido llevar ciencia y tecnología dentro de un mundo comunista que no cree en Cristo. Eso es lo malo, porque los comunistas son ateos. Y está Estados Unidos, el país mejor en todo, en deporte, en agropecuaria, en ingeniería, en medicina, en arte. La mayor cantidad de películas en el mundo son de Estados Unidos. Hollywood, Broadway. La música moderna es en Estados Unidos. El mundo libre es en Estados Unidos. Bueno, también el militar es la primera potencia militar, en ciencias humanas, en ciencias sociales y en religión, porque aunque es un país científico, también es religioso, y la mayoría profesa la religión cristiana, en sus dos formas, evangélica y católica, en un 80 y tantos por ciento, y solamente un 20% no es cristiano, porque hay como un 5% musulmán, y de otras religiones, pero básicamente es cristiano. Entonces, ese mundo libre del progreso de Estados Unidos, de las libertades, allá la libertad es muy grande. Una mujer en Estados Unidos puede salir en la noche, meterse a un bar, a tomar vino en un bar donde hay hombres, y se le respeta, porque allá las leyes sí valen, sí se aplican. La mujer puede hacer amistad con un hombre en un bar, inclusive pueden hacerse amantes, y no hay gran problema. La mujer puede hacer lo que quiera, trabajar en lo que quiera, estudiar, salir. Es un país de libertades. Cada quien hace lo que desea, siempre y cuando haya las posibilidades de acceder a un trabajo o de estudio, que casi siempre las hay. En cambio, el Islam es un mundo muy cerrado. Ahora, en América Latina, una cultura católica, pues no tiene el desarrollo científico y tecnológico, ni la libertad ni la democracia que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Y son todavía subdesarrollados. La ciencia y la tecnología le falta mucho. No tanto como en el Islam, que allá propiamente no existe. Pero son países pobres. Los países más ricos del mundo son Estados Unidos y otros 2, 3. Entonces la vida mejor es en Estados Unidos, pero el mundo islámico a fuerzas quiere que el mundo sea musulmán. Yo no quisiera ser musulmán, ni lo voy a hacer nunca. ¿Cómo voy yo a negar a Cristo? Porque el mundo capitalista, liberal, latinoamericano, pues es cristiano, creemos en Cristo, porque Él es Dios hecho hombre. Y es la religión del amor y de la paz. No quiere decir que no haya conflictos en esos países, y que no haya gente agresiva y malvada, no, pero eso ya es decisión de cada quien. La cultura cristiana es de paz, de amor, de unión a Dios. Además, en los países capitalistas, liberales, que son los países más desarrollados, las primeras potencias económicas, científicas, tecnológicas y con mayores logros son los países liberales capitalistas. Y es un mundo libre. México yo nací en 1954 y hasta el año 2018, o sea, más de 60 y tantos años, viví en una paz enorme, libertad y todo, fantástico México. No quiere decir que no hubiera conflictos. Hubo uno en el 68, hubo uno, pues casi, ¿no? Pero a partir del 2018, que llegó al poder López Obrador, destruyó toda esa paz, ese progreso económico, esas libertades, ese marco jurídico, constitucional, legal, destruyó todo. Implantó una dictadura, se convirtió en el mayor asesino de México, una dictadura, un empobrecimiento, un empoderamiento de los delincuentes, destruyó el poder judicial, implantó la dictadura, destruyó el sistema de salud, destruyó la educación, y van 7 años, 6 con López Obrador y 1 con su seguidora Claudia Sheinbaum, donde
todos los días hay conflictos, hay maldad, hay un odio tremendo, porque Obrador es un hombre maligno, un hombre destructor, un hombre enfermo de poder y es un psicópata, es un hombre enfermo mental, enfermo de odio, porque desde que se conoce, desde que él apareció en la vida, empezó a crear conflictos. Mató a su hermano cuando estaba en la pubertad, López Obrador. Mató a otro muchachito y se convirtió ya como presidente en el mayor asesino de México por producir un desabasto de medicinas, por ser de los peores en el manejo del COVID, primer lugar mundial, México, primer lugar mundial de personal médico muerto, México, porque empoderó las bandas del crimen organizado, porque ha habido más delincuencia, en su sexenio hubo más de 210,000 asesinados, porque creó corrupción enorme, la multiplicó, porque es un delincuente que viola todas las leyes las viola, y además hace todo lo que él ha hecho en su vida política ha sido fraude, nunca ha ganado nada legalmente, ni él, ni sus partidos políticos en los que estuvo, ni el PRD, ni Morena, y trajo pues un infierno a México. Entonces yo había vivido, antes de que llegara Obrador a la escena política, con mucha paz, estudiaron lo que quieran, no había odio, la gente ni hablaba de política, la gente hablaba de deporte, arte, ciencia, religión, a veces política, tecnología, todo. Pero desde que llegó Obrador el tema era política y odio, destrucción, maldad, asesinato, corrupción y una porquería, violación a la ley permanente que hizo el Obrador. Bueno, entonces este mundo está conformado por estos bloques que mencioné, y el gran riesgo está en que el inicio de la guerra entre Israel e Irán aumente y se le unan a Israel pues el mundo civilizado, el mundo de Dios, de Cristo, de las libertades, del progreso, de la libertad que es Israel, el mundo capitalista de Europa y de Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, contra el mundo maligno, retrógrado, primitivo, dictatorial, de puros dictadores malignos, anticientíficos, ateos o fanáticos religiosos, como es el mundo musulmán, que se le puede unir el mundo del comunismo, las dictaduras comunistas, tanto de Asia como de tal vez de América, que los BRICS derroten y superen al dólar, que sería terrible entrar a un modelo de vida comunista, de dictadura comunista, donde me quitarían mis libertades, mis propiedades, si tuviera negocio, mi casa, mi libertad de estudiar lo que quisiera, mi libertad de trabajar en lo que quisiera, mi libertad de tener la creencia religiosa que quisiera, mi libertad de ir a cualquier parte del mundo, me quitarían eso. Y tendría que soportar a un dictador asesino, quién sabe cuánto tiempo. Esto era terrible. Porque Estados Unidos, cuando todos los casi 200 años que lleva de ser el líder, ha dejado al mundo que sea lo que quiera. Claro, mientras no violen sus derechos de los estadounidenses, pero el mundo se ha desarrollado con libertad, con progreso, con tanta tecnología, con libertades. Gracias a Estados Unidos ha sido un gran benefactor, aunque también ha intervenido en guerras, porque pues, cuando quieren desaparecer, quieren implantar el comunismo o el Islam, pues Estados Unidos nos ha salvado. Y yo espero que salve a México de esta dictadura espantosa, narcodictadura asesina, corrupta, nepotista, delincuente, que implantó López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena. Ojalá y Donald Trump derrote a esta dictadura mexicana y la regrese a la economía mixta, fantástica que teníamos con el PRI y con el PAN.
Entonces ahorita en el mundo hay conflictos entre Israel e Irán, entre Ucrania y Rusia, entre la India y Pakistán, entre las Coreas del Norte y Corea del Sur. Pero ha habido en el mundo los últimos 100 años conflictos entre el bloque. Hubo la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Hitler, Mussolini, contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Antes hubo una Primera Guerra Mundial en Europa. Y después de la Segunda Guerra Mundial de 1945 a 1980 más o menos, hubo la llamada Guerra Fría, donde las dos potencias que eran la URSS y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados, había riesgo de una guerra mundial que hubiera sido desastrosa porque actualmente hay armas nucleares. Entonces ahorita el mundo está en tensión, pero a mí lo que me preocupa es que el mundo islámico y las dictaduras comunistas adquieran más fuerza y empiecen a debilitar al mundo libre, científico, cristiano que tenemos, los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y gran parte de América. Pero con la conversión al comunismo, las dictaduras comunistas como México, Cuba, Nicaragua, Venezuela, parte de anteriormente Bolivia, se unan y crezcan, porque eso nos produciría un gran desastre. Entonces ahorita el mundo está en riesgo. Entre el mundo musulmán, el mundo de las dictaduras comunistas, el mundo capitalista, el mundo latinoamericano, está en riesgo. Yo nada más espero que triunfe el mundo liberal, capitalista, cristiano, y que, si es posible, haga desaparecer al Islam, a las narcodictaduras comunistas de América Latina como México, su gobierno, no al pueblo, como Maduro en Venezuela. Y que si hay países comunistas como China, no entren en conflagración, porque a fin de cuentas un país adecuado debe ser un país cristiano, siguiendo a Cristo en la cima del mundo, un país con economía mixta, o sea, tanto capitalista como socialista, con libertades y un mundo universalista, que yo soy el fundador del universalismo, sería la séptima gran cultura. Y el CISATUN o Sistema SAT Universal en esta era de Aquarius, en el universalismo, sería la solución del mundo. Por eso yo quiero acabar de implantar el universalismo, que no va a prohibir ni a reprimir a ninguna cultura, a otra cultura, pero se van a ir integrando al universalismo para la salvación de la humanidad, siguiendo a Jesucristo nuestro Señor, pero también a los grandes científicos, como Copérnico, Darwin, Marx, Skinner, y en una economía y una sociedad políticamente democrática, con progreso económico, con tecnologías útiles, pero respetando sobre todo los valores religiosos y superiores. El mundo está en riesgo mientras el Islam siga ahí creciendo, mientras las narcodictaduras comunistas sigan aumentando, y esos dos bloques disminuyan al mundo libre de la ciencia, la tecnología, la libertad de Cristo, lo vayan reduciendo o lo destruyeran. Sería terrible para la humanidad. Yo no quisiera vivir en una dictadura, ni en una cultura terrorista islámica, ni en una narcodictadura como la que tiene Morena en México, como la que tienen en Venezuela o en Cuba,
En Nicaragua el hombre de ese espantoso nicaragüense, cara de chango, pero más que cara de chango, mentalidad de maligno asesino, Daniel Ortega. Primero Dios, esperemos que Jesucristo nuestro Señor nos proteja. Y también la cultura del budismo me gusta, es la otra, la orientalista que dije de la India y todo, pero únicamente en sus preceptos de la sabiduría budista, pero por debajo de del Cristo Jesús de Nazaret. Pero desafortunadamente en el mundo que no es liberal capitalista, hay pobreza, hay enfermedad, hay mugre, hay falta de higiene, hay una falta de leyes, de respeto. Es una cosa horrible, pero más horrible es el mundo islámico. La solución es el mundo libre, liberal, capitalista, científico, cristiano, tecnológico, que nos provee la cultura pues, norteamericana y europea de tipo liberal. Y espero que si hay una conflagración mundial, Estados Unidos sí pueda desaparecer a la cultura islámica, a las narcodictaduras comunistas y esas sociedades sucias, sin higiene, sin ciencia, anticientíficas, retrógradas. Jesucristo nuestro Señor es la salvación, pero también la ciencia y la tecnología de los países liberales nos puede ayudar, como Estados Unidos. Gracias.